Egunon. Tenemos un libro que habla de trincheras, pero no de guerras actuales. Habla del mal y habla del bien, y de las huellas del pasado y del presente y tal vez del futuro, porque al fin y al cabo hablamos de la humanidad. En un yacimiento mítico, un asesinato desconcertante, una pareja de investigadores con un pasado secreto. Estamos hablando de Atapuerca. Un lugar donde a comienzos del siglo XI se produjo una batalla, la batalla de Atapuerca, que no tiene mucho que ver, pero quiero mencionarla, la que curiosamente el rey de Navarra fallece, dando la oportunidad, una ventana de oportunidad para que, digamos, el conde de Castilla pueda establecer su ascenso jerárquico a un rey y, digamos, que consolidar la monarquía en ese nuevo reino, el reino de Castilla, que un poco como la forma de aforismos o de cría cuervos y te sacarán los ojos. Navarra crió a Castilla y Castilla acabó por liquidar a Navarra, no en el siglo XI, sino 500 años después, a comienzos del 1512. Pero no estamos aquí para hablar de Navarra, sino para hablar de la huella del mal del planeta. Este muchacho, Manuel Ríos San Martín, pues es un licenciado en Ciencias de la Información, ha trabajado en productoras de televisión, Globomedia, Boca, Diagonal, y ha ejercido como un productor ejecutivo, director, guionista de grandes series y miniseries de televisión, como por ejemplo Médico de Familia, Menudo es mi padre, Compañeros, Mis adorables vecinos, Soy el solitario, Rescatando a Sara, Rafael o Sin identidad. Ha dirigido el largometraje No te fallaré y ha coordinado una serie de libros, autor de novela, y digamos que su proyecto más personal es este. Alguien que ha estado del otro lado de la cámara, ahora de labores de gestión de la producción audiovisual, que haga las labores de lector, no, lector soy yo, y el escritor de una propuesta para nosotros los lectores. Es una historia que tiene que ver con esa otra Atapuerca, no la que dije de la batalla de comienzos del siglo XI, sino de muchos siglos antes. Una Atapuerca en donde la humanidad cristaliza en el Homo antecesor y otra serie de realidades en donde el humano es pobre de espíritu y debe de sobrevivir con dificultades materiales y espirituales a la hora de explicarse qué es la realidad del entorno en el que vive. Una humanidad en pañales, en ciernes, que apenas necesita una circunstancia para dar un significado mítico, en donde evidentemente la religión está presente. Hay incluso betas en la propia Atapuerca con ideas caníbales a la hora de la nutrición de los propios humanos. Por lo tanto, es interesante a la hora de una aproximación, porque no creo que haya muchas novelas con un trasfondo como este de el yacimiento de Atapuerca. Y por lo tanto, todos aquellos que les interese o hayan leído o conozcan el ámbito de este núcleo cercano a Ibeas de Juarros, un lugar donde curiosamente en los años 90 un cierto partido político y cierta organización terrorista acabaron por negociar indirectamente en Ibeas de Juarros, que es el lugar precisamente donde sale el autobús para poder aproximarnos al centro del yacimiento de Atapuerca. Pero bueno, vamos al asunto, al turrón. En una visita a Atapuerca, precisamente, un estudiante descubre que una de las reproducciones que imitan los enterramientos prehistóricos es en realidad el cuerpo sin vida de una chica. Es decir, tú vas a una de estas visitas, probablemente con la salida del autobús en Ibeas de Juarros, y llegas al lugar y bueno, pues tienes la visita guiada o incluso por libre, y te das cuenta de que uno de los cuerpos en realidad no es atrecho, sino es una chica que ha muerto y que está ahí tendida. Qué choque hay aquí. Claro, es el elemento para atraer al lector. La joven ha sido colocada con una simbología ritual, evidentemente.
Aquí la humanidad se basaba en lo simbólico y en los ritos. La simbología ritual y todas las pistas apuntan a un homicidio ocurrido años atrás en otro yacimiento. Es decir, la idea de que el asesinato fue en otro yacimiento, pero de alguna manera ha aparecido esta mujer, este cadáver, en Atapuerca. Un giro de rosca distinto, por ejemplo, cuando pudimos comentar la película, que todavía no se ha hecho la película, pero teniendo en cuenta que hay una relación entre Manuel Pimentel, el autor, y creo que su hermano tiene relación con el mundo, pues igual hay la posibilidad de que Dolmen, un libro que comentamos en su momento, se convierta en película, tal vez, o tal vez se convierta esta, que también tiene una relación con el mundo audiovisual. Al fin y al cabo, el tema de adaptaciones o no adaptaciones es un mundo como la ruleta rusa. Puedes acertar o puedes no acertar, pero afortunadamente están los libros. Y en Dolmen había una situación un poco más lineal, aunque también con trasfondo en la prehistoria. Pero en este ya tenemos ahí en el primer parrafito de la definición de la historia un girito rico a la historia, como es que todas las pistas apuntan a un homicidio ocurrido años atrás en otro yacimiento, con lo cual es un doble escenario. Demasiados detalles recuerdan al caso anterior, por lo que el juez reúne a los policías que encargaron entonces. Es decir, vuelve el equipo A. La inspectora Silvia Guzmán y Daniel Velarde, un ex policía dedicado ahora a la seguridad privada. Es un poco como en Castle, ¿eh? El policía irlandés que tenía un segundo oficio como seguridad privada. Pero bueno, igual no ha visto Castle. Puede ser. No creo que haya alguien que no haya visto Castle. Bueno, sí puede pasar. Pues Silvia Guzmán y Daniel Velarde. Pero nadie sabe que en el pasado ambos vivieron una relación que tuvo mucho que ver con la truncada resolución del caso. Es decir, donde las esferas de influencia entre lo particular y lo profesional colisionan para transformar lo que tendría que haber sido una realidad placentera con las dificultades de las pistas y de las aventuras para la resolución del crimen, pero tendría que haber sido la capacidad para separar los ámbitos. Uno puede tener una relación personal con cualquiera y luego eso no interferir en que esa persona pues tiene una circunstancia profesional en la que hay que invertir esfuerzos, pero a la hora de establecer las separaciones oportunas. Pero como en la película aquella con Claude Colbert y Clark Gable en 1937, pues la idea de tocar la trompeta se acabó con la trompeta de Jericó y se acabó la separación, se la manta bien abajo y bueno, ese es el final de aquella película de Ocurrió una noche, que es un clásico que está comentado en este canal. Pero estamos hablando de algo que incorporaría ese ingrediente respecto al pasado, al trasfondo de estos dos personajes. Ahora, estos dos, Silvia Guzmán y Daniel Velarde, tienen que colaborar y aclarar sus sentimientos para descubrir el asesino del yacimiento y cerrar aquella herida abierta en su pasado. Evidentemente, la cosa no pudo ir bien a la hora de establecer esa relación con las circunstancias de aquel otro asesinato y las relacionadas con este actual.
Evidentemente tenemos una dificultad, no ya por el tema de la novela, sino estoy pensando a la hora de establecer la vinculación con una posible adaptación, ya sea televisiva o cinematográfica, porque, bueno, tenemos muchos, actualmente, series que se emiten en televisión, desde Candice Renoir, Los Misterios de Murdoch, o, bueno, pues... podría decir otros nombres, pero también hay gente que se siente más conmovida por unas historias, misterios franco-belgas, de series, como digo, esta canadiense, de los misterios de Murdoch, o, bueno, pues también hacen sus intentos y pinitos en el ámbito español, como por ejemplo Antidisturbios, de Sorogoyen. Por lo tanto, hay series más largas, más cortas, que se emiten, que no se emiten, que están en plataformas privadas o no, que tienen el crimen siempre con un elemento. ¿Hasta cuándo estas tres historias serán interesantes? Los públicos de cada espectáculo lo tendrán que decir, con su asistencia, es decir, con su visualización. Pero bueno, estamos en esta historia. Atapuerca, fresco, con unas personalidades que tienen que revivirse en su pasado, una realidad, es decir, en varios tramos, porque en realidad serían tres tramos, porque la gente podrá pensar, bueno, el pasado de los personajes y el pasado de la humanidad, y la realidad que confluye en un tercer espacio, que es el momento actual. Pero ¿qué es eso? Hay que remontarse a esos principios básicos acerca del pasado de la humanidad para poder entender las claves de psicología y de percepción que operan para el individuo colectivo y para la persona individual. Porque la forma en la que se interpreta esa realidad y que se visualiza esa relación con los compañeros y con el resto de comunidad humana es importante a la hora de transmitir lo que el autor quiere aportar, que sería una circunstancia respecto a que, aunque hayan cambiado muchas cosas, que la humanidad haya evolucionado de una manera significativa, sobre todo en los ámbitos técnicos, en los ámbitos de construcción, en los ámbitos más externos. En el fondo, como se puede especular en biología y en antropología, los cerebros, la construcción por sedimentación y por acumulación del cerebro humano, en el fondo tenemos el mismo puñetero cerebro reptiliano que nos impele, cuando se apela a ese cerebro primitivo, a tomar decisiones primarias en momentos de dificultad. Y esto nos llevaría a tener esa forma de entender que, ciertamente, desde aquel Atapuerca mítico de los yacimientos, cuando el hombre antecesor estaba vivo y andaba por allí, al momento actual de la novela, habría pasado mucho tiempo y no tanto. Y ese sería un dispositivo, ¿no?, que operaría no solamente a nivel general, sino también en la idea de que cuando una pareja que estuvo, tanto lo profesional como lo personal, vinculados, cuando vuelven a encontrarse, afluyen a la superficie esas historias, esos recuerdos, esas circunstancias de cuando estuvieron juntos, pasando a ser algo como si estuviera presente, como si acabara de concluir hace un cuarto de hora, como si ese pasado reciente no fuera pasado, sino fuera presente. Y eso es importante a la hora de establecer la conexión con la novela, con lo que el autor creo que nos quiere transmitir, como una fórmula de poner en sordina el pasado, el presente y el futuro, no de la humanidad, sino también de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, en cierta manera, ese sería el vehículo y la necesidad del frasco de la obra en el fresco del
fondo con una taporca y no otra. Por tanto, fondo y forma confluyen en una combinación de la historia que es bastante interesante, aunque no se pueda entender tal vez a primera vista. Por eso recomiendo vivamente Las huellas, yo diría en plural, Las huellas del mal, a pesar de que se titula La huella del mal en singular. Podría dar para debate, pero creo que se puede dejar para los lectores. Manuel Ríos San Martín, evidentemente, está dedicado, dedicadito para Susana, mi tocaya de apellido. Si te gusta el policíaco y la arqueología, esta es tu novela. Así que esa es la recomendación del propio autor. Y sin más, eskerrik asko agur bat, beti gelpean.